Esta cuestión es clave para los mexicanos, ya que el petróleo es un recurso no renovable. Hoy Luis Videgaray con Carmen Aristegui decía que México tiene que producir más petróleo para venderlo afuera. Eso es verdaderamente una política criminal e irracional en donde se están privilegiando intereses personales. ¿Por qué? Pues porque a partir del año 2006 se alcanzó el cenit de producción petrolera en el mundo. Esto significa que hasta antes de 2006 ya se extrajo el petróleo que era barato y fácil de extraer. Y ya tenemos 7 años que vamos en bajada. ¿Y cuál es la previsión ante un recurso no renovable? Que cada vez va a costar más obtener petróleo. Cada vez va a ser más caro y va a llegar el momento en el que se va a acabar. Incluso aquí se habla de una situación de colapso. Pasamos de un boom a una recesión, luego a una depresión y luego a un colapso. Ante esta situación, los mexicanos tenemos que preguntarnos si tenemos que seguir exportando petróleo o tenemos que administrarlo mejor para que nos dure lo más posible. Con esta política criminal que proponen el PRI y el PAN de seguir exportando materia prima, nos podría quedar petróleo únicamente para 10 o 15 años. Si en cambio seguimos una política más racional, podría alcanzarnos hasta para 50 años y darnos el tiempo de ir a una transición energética. Con esta política criminal, veamos qué ha sucedido. Los Estados Unidos han disminuido sus reservas. En 15 años pasaron de tener 25,000 millones de barriles de petróleo a únicamente 21,000. Y lo mismo ha pasado con México. Teníamos 52,000, casi como Venezuela, y ahora caímos hasta 12,000 barriles en nuestras reservas. Comparémonos con compañías estatales, Petróleos de Venezuela, NIOC y Saudi Aramco, y observemos cómo las reservas de estos países, a diferencia de Estados Unidos y México, han ido al alza. En ese sentido, tenemos que cuidar estas pocas reservas que nos quedan. Pésima administración. Veamos el caso de la refinación. Pedro Joaquín Caldwell, en Los Pinos, en la presentación de la iniciativa de Enrique Peña Nieto, dijo muchas barbaridades para ser el secretario de Energía. Entre otras cosas, y sin dar ningún dato numérico, dijo que tenían que modificar el artículo 27 constitucional para que extranjeros vengan a refinar el petróleo a México. No lo dijo de manera literal, pero esta es la esencia. Es verdaderamente patético qué han hecho el PRI y el PAN en el caso de la refinación. La última refinería en México se construyó en 1979. Es decir, tenemos ya 33 años que ni el PRI ni el PAN han sido capaces de construir una refinería. Una refinería de tipo medio se construye en 4 años. Ya tuvieron tiempo suficiente para haber construido no una, sino al menos 2. Por el hecho de no tener refinerías, esto implica que los mexicanos estamos importando, y es el mismo dato más o menos en 2012, estamos importando 400,000 barriles diarios de gasolina. Esto significa que México produce petróleo, lo manda a 14 países a refinar, tenemos que pagar el flete del envío, tenemos que pagar el servicio de refinación en el extranjero, tenemos que pagar el flete de regreso y además le estamos dando trabajo a los extranjeros que están refinando nuestro petróleo en el extranjero. Bueno, pues eso nos cuesta a los mexicanos pues, un dineral, y ahorita voy a dar un dato. Pero veamos cómo ha pasado la importación de gasolina en 2006, cuando llega Felipe Calderón, pasó de 200,000 barriles diarios a 400,000 barriles. Eso quiere decir que en tan solo 5 años México está importando el doble de barriles. ¿Cuánto nos cuesta? Pues en 2011 el dato es de 10,000 millones de dólares cada año. Si lo comparamos contra el año 2000, estamos hablando prácticamente de 7 u 8 veces más en la época del PAN. Este dinero, 10,000 millones de dólares, está saliendo del país de manera absurda. Una refinería para refinar 250,000 barriles diarios, si estamos importando 400,000, podemos observar que nos bastarían 2 refinerías. Con 2 refinerías estaríamos refinando 500,000 barriles diarios. Esas refinerías cuestan entre 7 y 9,000 millones de dólares.
Con lo que nos ahorramos en un año, en vez de pagar 10,000 millones de dólares, con estos 10,000 millones de dólares podríamos construir una refinería. Hoy justamente Pedro Joaquín Caldwell, sin dar ningún dato numérico, decía, cuesta mucho construir una refinería, si no dio ningún dato. Es más, expertos en el sector señalan que con 30,000 millones de dólares en total se puede modernizar todo el sistema. Es decir, con 30,000 millones de dólares, con lo que estamos perdiendo en 3 años, podríamos modernizar todo el sistema. México sería autosuficiente en la producción de gasolina. Con una refinería más, en vez de estar exportando petróleo, estaríamos exportando refinería. El caso de la refinación es verdaderamente patético. México tiene 6 refinerías y una en Deer Park. Comparémonos con Venezuela, un país de 30 millones, mucho más pequeño que México. Ellos tienen 6 refinerías en Venezuela y 18 refinerías en el extranjero. Es decir, tienen 24 refinerías. Pero más que el número de refinerías, es la capacidad de refinación. Podemos observar como ExxonMobil, que es la principal refinadora en el mundo, sin embargo, ExxonMobil tiene que comprar el petróleo. Tiene menos ganancias incluso que Pemex, porque Exxon tiene que comprar el petróleo. México no lo tiene que comprar. Pero si comparamos a Pemex contra Petróleos de Venezuela, podemos ver cómo los venezolanos tienen el doble de capacidad de refinación que México. Si México tuviera esta capacidad de refinación de Venezuela, nosotros estaríamos exportando gasolina y nitrógeno. Es verdaderamente patético que la llamada nueva refinería Bicentenario, anunciada con bombo y platillo por Felipe Calderón, no ha sido construida. Ni siquiera han construido la barda perimetral. Así de mal han administrado a la refinación. Ahora, 30,000 millones de dólares para poder modernizar todo el sistema. 8,000 millones de dólares una refinería. ¿Tenemos dinero? Hoy decía Videgaray que tienen que entregar parte de las ganancias a los extranjeros porque no quieren endeudar a Pemex ni endeudar al Estado. Señor Videgaray, no hay necesidad ni de endeudar al Estado ni de endeudar a Pemex, porque las reservas internacionales de México en 2012 fueron del orden de 165,000 millones de dólares. Eso bastaría para construir 20 refinerías. Es decir, México no tendrá que pedir prestado a nadie para construir las 2 refinerías que necesita. Entre el año 2001 y 2006 hubo 43,000 millones de dólares de excedentes petroleros, dinero que no había sido presupuestado, dinero que se derivó del hecho de que el precio del petróleo fue superior al presupuestado en el Congreso del Estado. Sexenio de Vicente Fox, 43,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir 5 refinerías. Sexenio de Felipe Calderón, excedentes petroleros, 30,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir 4 refinerías sin pedirle prestado a nadie. La evasión fiscal de los grandes grupos empresariales. En el sexenio de Vicente Fox, los grandes grupos empresariales en México dejaron de aportar al fisco 22,000 millones de dólares al año. Con eso podríamos construir 3 refinerías al año. Este punto 3 es muy importante porque una de las razones para cargar a Pemex de impuestos es que los grandes empresarios de este país no pagan impuestos. Regresaremos sobre ese punto más adelante. Por otro lado, hemos estado subsidiando a banqueros extranjeros entre 2000 y 2008 con 30,000 millones de dólares mediante el Fobaproa y PAO. Con eso hubiéramos podido ya construir 4 refinerías al año. Y aún les debemos 100,000 millones de dólares, que con eso podríamos construir 13 refinerías. Y más adelante hay un caso de, prácticamente podríamos decir, de corrupción, del hecho de que México perdió en una operación con Repsol 15,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir 2 refinerías. Así es que yo le diría al señor Videgaray y al señor Enrique Peña Nieto que tenemos dinero, pero además también tenemos tecnología, porque técnicos mexicanos han construido incluso refinerías en el extranjero.